Ana Lilia Pérez Mendoza, seguimos aquí en esta transmisión, obviamente con la siguiente gran cuestión. Después de haber escuchado varias voces sobre el tema sindical y lo que puede venir en Pemex, una vez de la salida de Romero de Champs y de la llegada de alguien que uno podía entender su incondicional, porque era su tesorero, que se cambió a ser secretario general, secretario del Interior, y en automático entonces lo sucede, como lo explicaste muy bien hace unos minutos, hace ratito. Bueno, ahora estamos en qué va a pasar con este individuo y el entorno de este individuo, que como todos sabemos, pues junto con otros muchos líderes sindicales y políticos de México, pues se han enriquecido de forma bárbara a partir precisamente o de sus cargos públicos o de sus representaciones sindicales. La historia de México en materia sindical está marcada por eso. Tenemos un país que ha tenido históricamente en el régimen que se promete cambiar. Ese régimen que se promete cambiar está hecho de varias cosas. Una de ellas, el control sindical. Una de ellas, las prebendas mayúsculas a quienes han servido para un cierto modelo de hacer política y de representar a esta parte fundamental de la sociedad, que es la de los trabajadores. Bueno, entre que vamos a ver qué sucede con la democratización de un sindicato, de los sindicatos en México, y en este caso del sindicato petrolero, y lo que se avecina ya como uno de los grandes temas de investigación para la fiscalía, no avecina, ya está en la Fiscalía General de la República, investigar a Carlos Romero de Champs. ¿Tú te imaginas qué tipo de cosas pueden surgir si se hace, como todos esperamos que se haga, una investigación en serio? Pues me imagino una investigación que tenga incluso un alcance internacional, porque recordemos que gran parte de las operaciones, el manejo de Carlos Romero de Champs, se ha hecho a través de sus hijos, su hijo viviendo en Miami. Hay algunas empresas identificadas como parte de su hijo en Estados Unidos, y ahora que está esta investigación, pues para empezar se tendría que hacer en dos territorios, en México y en Estados Unidos, pero además porque se habla de un posible tema de lavado de dinero, de el cómo se habrían movido estos capitales, y yo llegaría hasta el tema del robo de combustible. ¿Por qué? El robo de combustible, como hemos comentado aquí, comienza dentro de Petróleos Mexicanos, en el gremio precisamente al que pertenece Carlos Romero de Champs, el de los choferes de pipa. Y tiene mucho que ver también con cómo fue creciendo, cómo fue operando el sindicato petrolero, porque varios de los dirigentes de las secciones sindicales han sido choferes de pipa o son parte de ese gremio. En las investigaciones primeras o los primeros datos donde se identificaba de manera interna, hecho por las Contralorías Internas y por áreas de inteligencia en Petróleos Mexicanos, que el robo de combustible que iba creciendo primero de una práctica de huachicol, eran los choferes quienes le dieron este nombre a ese robo hormiga, huachicolear las pipas, y que fue creciendo para abastecer gasolineras, para hacer toda esa industria paralela. Los empleados sindicalizados fueron parte de esa estructura que comenzó a mover esas cantidades de combustible desde dentro de Pemex y hasta el mercado criminal, involucrándose luego con grupos del crimen organizado, con cárteles de la droga. En regiones como Tamaulipas, Nuevo León, desde esos años, desde 2010, 11 y años anteriores, ya había identificados gente de las secciones sindicales en estas entidades que operaban el robo de combustible, incluso familiares. Recordemos que en el sindicato petrolero se estila que las fichas o los puestos de trabajo se heredan, se traspasan a familiares, y bueno, había familiares de estos líderes sindicales regionales involucrados en el robo de combustible, del cual se daba conocimiento al sindicato, y lo que hacía la dirigencia sindical en casos donde se detenía incluso en flagrancia a los empleados era intervenir para que no se procesara el caso legalmente, pero además para que no se despidiera al trabajador. Es decir, cuando se habla de investigar a Romero de Champs a fondo, se va a llegar a un tema donde se investiguen también esas ligas, esa manera de encubrimiento
encubrimiento y de ese solapamiento con el tema de robo de combustible, pero necesariamente llevará a investigación a su propia dirigencia. Cuando se habla de Romero de Champs malversando recursos, recibiendo millones de dinero de Pemex de transferencias que se etiquetaban como gastos de festejos, apoyos, entre comillas, que en eso cabía el tipo de triangulaciones como el Pemex Gate. El Pemex Gate es el dinero que se trianguló a campañas políticas, se etiquetó como un préstamo para el sindicato, como un apoyo para el sindicato. Era el tipo de triangulaciones que se hacían a Romero de Champs, pero ese dinero no lo manejaba él en solitario, era toda su estructura sindical la que operaba esos recursos, de manera que si se investiga el manejo de ese dinero, se tendrá que llegar al resto de la dirigencia. Sin duda, esto no es un asunto en solitario. Claramente, Romero de Champs es una pieza clave, pues, de un entramado del tamaño que queramos imaginar. Y tú tienes toda la razón al decir que aquí el componente internacional es muy importante. Apenas esta semana, Ana Lilia, tuvimos noticia del caso Juan Collado. Apenas esta semana el abogado que estaba comiendo con Romero de Champs cuando fue detenido y que desde luego le habrá pegado un susto a Romero de Champs esta escena. Interesantísimo recordar cómo fue que se detuvo a un abogado que ha estado relacionado con los casos y los personajes de la más alta política en México, y que se haya detenido a Juan Collado, que estaba sentado a la mesa con Carlos Romero de Champs. ¡Caramba! Y después de aquel festejo... Y de ahí salió diciendo, seguramente es tiempo de salir, ¿no? De ahí salió para operar su sucesión en el poder, porque lo que vimos ayer, Carmen, fue una sucesión. Ya explicamos los tiempos, explicamos los últimos movimientos. No fue repentino, se fue planeado, procesando, y tú lo explicaste perfectamente. El gran dato que nos dice que Romero de Champs no es que ayer dijo, hoy voy a renunciar, no. Hubo un proceso previo evidente, bueno, empezando por el cambio de régimen, de gobierno, digamos así. A partir de ahí seguramente empezaron a analizar qué tipo de situaciones podían venir, pero efectivamente eventos clave, incluyendo la escena de una detención de Juan Collado, que por sí mismo tiene muchos elementos que ahora están siendo puestos bajo la lupa, pero la circunstancia de llevarme al que está comiendo contigo en ese momento, bueno, podría uno imaginar que ahí empezó a ya procesarse lo que ayer se dio a conocer, porque para que hayan realizado el cambio de la función de tesorero del señor Limón a secretario del Interior, para que cuando ya firmaron el contrato, el último contrato colectivo, la ratificación del contrato colectivo de trabajo de este sindicato, ya aparecía, como lo mostraste hace rato, el nombre del señor Limón como secretario del Interior, y por lo tanto ya tenía la condición legal de ser el sucesor inmediato, sin ningún problema, de Carlos Romero de Champs. Eso no ocurrió en 15 minutos. No, y eso era para que él tenga también la posibilidad de convocar o no a elecciones, como ya comentamos acá. Pero el tema Existe todavía esa posibilidad de que convoque elecciones. Existe. Legalmente podría ese señor Limón y los 36, las 36 secciones convocar a elecciones. ¿Supones que eso podría pasar? Podría mantenerse. Creo que depende mucho del nivel de profundidad de las investigaciones en contra de Carlos Romero de Champs. Y su entorno. Sí, por supuesto. Por supuesto. Hemos dicho, no es algo que hizo en solitario durante tantos años, y mucho menos el tipo de circunstancias de hacer del sindicato de Pemex un negocio. Las plazas se vendían, se alquilaban. El tipo de transferencias que se hacían, por ejemplo, con todos los millones que iban recibiendo de Petróleos Mexicanos transaccionalmente, y esto sí hay que recalcarlo. Durante 26 años, Carlos Romero de Champs tuvo la protección desde Los Pinos, con todo lo que eso significa. Y bueno, ahora una investigación profunda y seria, sin duda, deberá llegar a esos tentáculos con los que operó Carlos Romero de Champs. Y aquí nos lleva de nuevo al tema de Juan Collado, acusado por lavado de dinero también, en una circunstancia que parece lo va hundiendo cada día más.
Pues ahí está el gran asunto. Dependerá de la extensión y la profundidad de las investigaciones que ya están en curso para saber si eso se va a extender, como uno supondría que debe suceder, a otras figuras, no solo familiares, que desde luego están también puestas en la investigación, sino de esta estructura de la dirigencia petrolera que hoy mantiene en estas condiciones el control, entre comillas, del sindicato. Veremos qué sucede, porque efectivamente se van a plantear los 36 secretarios este tiempo como tiempo de quedarse, o se van a plantear este tiempo como tiempo de partir. Como sea, dependerá de este tiempo, que es el tiempo de investigar. Dependerá de si Carlos Romero de Champs también ya está haciendo las maletas. Me parece que esta es una circunstancia. ¿Las maletas para irse del país? Sí, yo creo que no sería muy prudente que lo permitieran hacer eso. No sería prudente que lo permitieran, y eso dependerá también de la celeridad con la cual se hagan las investigaciones. Son varias las vías por donde se puede llevar esta investigación. Está el tema de las propias denuncias presentadas por los agremiados de la falta de rendición de cuentas de las cuotas, del dinero. ¿Cuántas denuncias tendrá Romero Champs? Ahora estamos hablando de las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, que son palabras mayores, porque para que la Unidad de Inteligencia Financiera presente denuncias quiere decir que ya hizo una investigación de presuntos delitos financieros a nivel nacional e internacional. Quien tiene herramientas que nunca se usaron, sino hasta ahora, pues es la Unidad de Inteligencia Financiera, y el hecho de que ya tenga la materia para presentar la denuncia y la Fiscalía ya da paso para iniciar las investigaciones es potentísimo. Pero tienes razón, además de eso, que serían posibles delitos financieros que están ahí siendo investigados, están las otras tantas denuncias de otros tantos asuntos. ¿Cuántas denuncias tendrá Romero Champs de los opositores en el sindicato? No tengo idea. Pues una cifra precisa no puedo darte en este momento, pero había un montón de denuncias en la Procuraduría General de la República que iban desde irregularidades en el propio manejo del sindicato, la administración de las propias cuentas. Por ejemplo, desde que vivía todavía Joaquín Hernández Galicia Laquina, él lo había denunciado ya también por el manejo opaco que había de varios fideicomisos que operaba el sindicato, y es un tema que nunca se investigó a profundidad, pero son muchos los recursos que ha operado Carlos Romero de Champs y su cúpula sindical, 26 años haciendo de Pemex una caja chica con transferencias estratosféricas, como vimos en el caso del Pemex Gate, y ese tipo de transferencias se le fueron haciendo también a posterioridad. En una de esas transferencias recuerdo que se le dio dinero para que el señor construyera una unidad deportiva, que hubo hubo denuncia de sus agremiados de irregularidades en esos recursos. El deportivo al que le puso, por cierto, Carlos Romero de Champs, que nunca se terminó de construir. ¿Así le puso? Así le puso, así se llama. Ajá. La unidad deportiva. Hay calles en las colonias petroleras, Carmen, que llevan su nombre, el nombre de su familia. Es un monumento al ego de este líder sindical. Creo que hace falta todavía mucho por que las autoridades indaguen a profundidad. Y bueno, eso incluye el que necesariamente se debe investigar a su familia, varios de ellos también con plazas en Petróleos Mexicanos, y a su entorno más inmediato, por lo menos. Juan Collado y Carlos Romero de Champs no solo estaban comiendo juntos el día que detuvieron a Juan Collado. Juan Collado es abogado de muchos, o ha sido abogado, ya no sé en qué condición de qué podríamos decir que es Juan Collado ahorita, pero digamos, si algo conecta a Juan Collado con Carlos Romero de Champs, especialmente el tema patrimonial. Hay que recordar aquel reportaje que el periódico Reforma publicó sobre una casa, para hablar de uno de los muchos ángulos de las propiedades y bienes y riqueza del líder petrolero o ex líder petrolero y del propio Juan Collado. Te acordarás, Ana Lilia, aquel reportaje de Reforma donde se dio a conocer que una casa en Acapulco, la casa Teifaros, pues fue comprada por Juan Collado, ni más ni menos, en 2015. Y esta casa en Acapulco, Teifaros,
pues la gente del lugar y todas las evidencias y quien actúa o ha actuado como dueño se llama Carlos Romero de Champs. Una casa impresionante de más de 6,5 millones de dólares, que fue comprada por una inmobiliaria de nombre de Vista Altamira, y resulta que Vista Altamira tiene un administrador en esa empresa, en esa inmobiliaria, y es Juan Collado. O sea, Juan Collado legalmente aparece como el representante y único administrador de Inmobiliaria Altamira, Vista Altamira, y esta casa fue comprada por esa inmobiliaria de la cual es único administrador Juan Collado. Y esa casa, por hablar de algo que desde luego ya está seguramente en el radar de las propias autoridades en términos de investigación del Ministerio Público Especializado, bueno, pues esa casa está conocida ampliamente como la casa de Carlos Romero de Champs. Lo que presentó en aquel momento el diario Reforma fue la escritura de compraventa que se gestionó ya en febrero de 2016, la compró en 2015, Juan Collado, la escritura en el 2016, y bueno, pues viene todo el proceso después de que la casa que compraron la tumbaron completita e hicieron una nueva casa. Por lo tanto, la inversión para que esa vista magnífica de Acapulco, del Acapulco querido que tiene este tipo de mansiones, ocupadas por este tipo de personas, bueno, pues es como un capítulo, un caso, uno de los muchos escándalos que, como los que recobró nuestro compañero Gustavo Sánchez Benítez en www.aristeguinoticias.com, y que usted puede ver ahí. Gustavo hizo un recuento de los 7 grandes escándalos, pero nos faltan varios, pero digamos, se hizo un resumen de los 7 grandes escándalos que han sido publicados en torno a Carlos Romero de Champs. Bueno, acá hay uno, y lo traigo a colación justo porque no, como decíamos ayer, con Alfredo Figueroa y Reyes Orona, el ex procurador fiscal, hashtag todo conecta. Así es, todo conecta, y todo conecta a los personajes de aquella fiesta de la familia de Juan Collado. Juan Collado y Carlos Romero de Champs tenían una relación también de abogado-cliente, y al parecer sociedades aquí que están bajo investigación ahora de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero este caso de la casa que has explicado es el tipo de mecanismos que nos llevarían también a hablar de este tema de lavado de dinero y de una conexión directa entre ambos personajes, y nos llevan a comprender también por qué finalmente Carlos Romero de Champs, a partir de que se detiene a su abogado, a su amigo Juan Collado, decide operar el método, el modo de dejar la dirigencia sindical en manos de su propia cúpula, de salir del sindicato de Pemex a partir de estas investigaciones, sobre todo de estas detenciones, Carmen, porque no era la primera vez que ante autoridades federales se presentaban indagatorias. La PGR recibía de manera frecuente denuncias en contra de Carlos Romero de Champs, y lo que ocurría era que se le daba carpetazo a esas denuncias. Ahora es otra circunstancia, se detiene a su abogado, a quien por lo menos uno de esos bienes que él usa, que su familia usa, que adquirió esta propiedad. En una indagatoria ahora de lavado de dinero, pues la lógica es que lo están investigando a él también por este tipo de asuntos. Sin duda, y bueno, pues en la conexión internacional de todo esto, como decíamos, está lo que se dio a conocer esta semana por parte del País, el periódico español que tuvo acceso a la información respecto a los fondos de Juan Collado, que fueron embargados. 76.5 millones de euros se le embargaron al abogado de Peña Nieto, dice la nota del País, y se investiga por blanqueo. El abogado Juan Ramón Collado transfirió, qué dato, 10.5 millones de euros, algo así como 11.6 millones de dólares, a una cuenta del BBVA en Madrid 6 días antes de ser detenido. ¿Ese dinero era de Juan Collado, o Juan Collado pudo ser también instrumento para colocar capitales y
desviarlos en circuitos internacionales de otras personas, de sus representados legales, no lo sabemos, pero eso es lo que tendrá que aclarar la investigación que se hace en contra de Juan Collado y la que se hace en contra de Romero Champs y la que se está haciendo en otros casos. Y la famosísima foto de los intocables, pues es un retrato de la secuencia de sucesos que están ocurriendo y de lo que podíamos esperar. Que no se nos olvide el tamaño de lo que está ocurriendo, porque estamos hablando de Juan Collado, detenido, procesado, y ahora una colaboración internacional muy importante que puede conducir a cosas peores, bueno, peores sí, si nos atenemos a que trasciende el tema de los presuntos enriquecimientos de abogados, empresarios, líderes sindicales o funcionarios públicos, y coloca el tema de Andorra, lo que revela el país, en un tema muy grave de presunta colusión desde la propia Procuraduría General de la República y el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando ocurrieron cosas como esta. A Juan Collado se le identificó movimientos sospechosos en Andorra, se le congelaron cuentas porque no entendieron por qué había ciertos movimientos en el sexenio pasado, y desde allá, al haberse congelado esas cuentas, se activó la colaboración entre México y estos lugares, y entonces desde México se aceptó la solicitud del abogado Juan Collado de ser investigado en México y se le investigó en el sexenio de Peña Nieto para que el sexenio de Peña Nieto le dijera a Andorra, no hay ningún problema. Los recursos de esta persona mexicana, ya lo investigamos, son lícitos. Y entonces con esa información del gobierno de Peña Nieto a Andorra, le descongelan sus cuentas allá. Pasa el tiempo, se acaba el sexenio de Peña Nieto, detienen a Juan Collado, abren investigaciones en México por delitos financieros y Andorra dice, caray, pues no me dijiste que sus recursos eran lícitos. Y ahí hay un tema importantísimo porque cómo fue que ocurrió esto no lo sabemos, pero o una de dos, o hay gente muy aviesada en Andorra que está siguiendo las noticias en México, o desde México hubo un contacto trascendente para decir, oigan, ¿se acuerdan que ustedes dieron por lícitos esos recursos? Pues échenle un ojo a lo que está pasando en México. ¿Y qué sucedió? Que Andorra embargó los 76.5 millones de euros a Juan Collado y lo investiga ahora por blanqueo de capitales. El hecho de que supongamos, yo presumo que pudo haber sido así, que las autoridades mexicanas, la Unidad de Inteligencia Financiera, los que están haciendo estas investigaciones, pues tienen colaboración internacional, pero para bien, para que se investigue, no para que se proteja a un ciudadano mexicano de lo que otra instancia internacional estaba investigando. Ahí hay un grado de responsabilidad gravísimo que también nos conducirá a los más altos niveles de la política mexicana. ¿Quién ordenó que se aceptara la propuesta de Juan Collado de ser investigado por la PGR de Peña Nieto y esa PGR lo exonerara? ¿Quién? ¿Quién es responsable de que esa investigación internacional que estaba en curso se frenara porque México le dijo los recursos de este abogado son lícitos, favor de descongelar sus cuentas? Ahora cambian las cosas y Andorra dice, vuelvo a congelar esos recursos y vuelvo a activar la investigación que ya había yo iniciado de lavado de dinero. ¿Hacia dónde conduce todo esto? Agárrese quien pueda. Pues y aquí tiene que ver también, Carmen, creo, con lo que declaró Santiago Nieto del cómo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se hacía un uso discrecional para congelar y descongelar las cuentas y cómo influía la propia Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para operar este tipo de acciones. Aquí tiene que ver también con una serie de complicidades de las cuales no pudo estar exento Enrique Peña Nieto. Desde luego que no. Estamos en el hashtag todo conecta y hashtag todo conduce a Peña Nieto. Punto.
Así es. No hay más. Así es, las decisiones, el tipo de decisiones que se tomaron, esa entrevista que dio Santiago Nieto me parece clave para explicar muchas de las mecánicas mediante las cuales se encubrieron asuntos que desde el exterior se comenzaban a indagar y cómo en México se taparon. Y en eso ya hay una responsabilidad y una complicidad por omisiones, por colusión. Todo apunta a que ese tipo de circunstancias se tenía un conocimiento pleno desde la presidencia del cómo se estaba operando. Y bueno, la muestra más clara la tenemos en esta famosa fiesta de Juan Collado, de la gente que estaba en esa mesa, el propio Enrique Peña Nieto con el abogado hoy en prisión bajo investigaciones internacionales de lavado de dinero, el dirigente petrolero que creo se debe avanzar más pronto en las investigaciones porque sí hay posibilidad de que quiera salir del país y bueno, dependerá. Obviamente. Y dependerá de este obviamente, tipo. sí. Y dependerá de cómo avancen las investigaciones. Hay un gran punto en todo esto, Carmen. La actual administración ha dicho e incluso se ha referido a este instituto para devolverle al pueblo lo robado. Un hombrezazo, ¿no? Así es, un hombrezazo. Instituto para devolverle al pueblo robado. Sí, tendrá una gran actividad, espero. Y que en Carlos Romero de Champs tienen un gran caso para ello. Yo te puedo comentar que en algún momento la revista Forbes pensó en incluir a Carlos Romero de Champs. ¿Como al Chapo? Como al Chapo. Como uno de los más acaudalados de México. Así es. Caramba. Y lo sé porque a mí me preguntaron si tenía yo datos de cómo podían cuantificar esta fortuna. Hace ya varios años se buscaba incluirlo y se buscaba cómo cuantificarlo. Sería el único líder de un sindicato que podría haber estado en esa lista. Que daba el calibre para estar en la lista de Forbes, imagínate. Así es, y así se planteó. Al final no apareció en la lista, pero sí era público el tipo de ostentación de manejo de recursos que él tenía, el tipo de prebendas que él tenía. Y bueno, ahora, ¿qué va a pasar con todo lo que ha acumulado de manera, pues tendrá que explicar de qué manera, cómo es que un hombre con un puesto en Pemex de chofer de pipa ha tenido el nivel de vida del que él ha hecho ostentación. La investigación que lleve la autoridad, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, sus alcances, la colaboración ahora a nivel internacional en el tema de Juan Collado, a mí me parece que conecta directamente con Carlos Romero de Champs. Está Juan Collado en la cárcel, pero hay que ver de quién era el dinero que el señor lavaba. Pues ahí está el tema. Nos manda una fuente importante que le agradezco nos dé este dato. No tenemos más precisión, pero es una buena fuente que nos dice que hay 2 personas más investigadas por el tema de los millones de Collado en Andorra. Una mujer que fue el vínculo con el broker del banco que atendía a Juan Collado. Bueno, un dato que dejamos ahí como parte de lo que se está conociendo al respecto. Gustavo Sánchez Benítez y nuestro equipo de redacción de aristeguinoticias.com nos está dando el dato de lo que preguntábamos a Ana Lilia aquí tú y yo. Contra el líder del sindicato petrolero pesan al menos 9 denuncias ante la Fiscalía General de la República, algunas de la Unidad de Inteligencia Financiera y una de la Secretaría de la Función Pública de Irma Heréndira Sandoval. Pues sí, son las vías en las que se debe llevar una investigación de este calibre y habrá que ver todos los nexos que se logran identificar en estas indagatorias. Creo que algo bien relevante va a ser que se logre identificar los tentáculos de la dirigencia sindical junto con las secciones sindicales a nivel regional con el robo de combustible. Ese es un gran tema que deben indagar las autoridades. Yo les recomiendo que recuperen las investigaciones que quedaron archivadas dentro de Petróleos Mexicanos, las que hicieron las propias áreas de inteligencia de Pemex, donde ya se identificaba líderes seccionales que tenían puesto de chofer de pipa y tenían mansiones en Ciudad del Carmen, en Tamaulipas, en Nuevo León. Ahí estaba ya indagado ese patrimonio. Y los dirigentes seccionales, Carmen, son también gente que lleva muchos años en ese cargo. Sin duda. Ayer recuperamos el tuit
del doctor Edgardo Buscaglia, este gran experto en investigaciones criminales, un gran, no solamente es un estudioso teórico, sino consultor muy importante a nivel internacional, además de formar parte del staff académico de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y tener en México también una presencia muy importante. Nos decía ayer, déjame buscarlo rápidamente, el doctor Buscaglia, no nos decía, subió un tuit y nosotros lo recuperamos. En realidad eso fue lo que pasó, porque alguien como Buscaglia, que es una voz autorizadísima, pues puede ayudar muy bien a traer la experiencia de casos internacionales que han significado cambios profundos en varias naciones del planeta. Estos casos que cambiaron la ruta, estos casos que se convirtieron en los famosos maxiprocesos. Así es. Todo lo que estamos viendo aquí pinta para eso. Todo lo que estamos viendo aquí con el fiscal Gertz Manero, con Santiago Nieto, con Luz Mijangos, con Irma Eréndira Sandoval, fundamentalmente estas personas que son las responsables de los lugares clave del Estado mexicano, con su trabajo y los demás elementos necesarios, desde luego un sistema de justicia que tendrá que estar a la altura, ¿eh? Por eso lo de la reforma judicial, decirlo ahora en este contexto es muy importante, claro, porque nada de lo que ocurrió en varios lugares del mundo con estos maxiprocesos se pudo hacer sin un sistema de justicia que esté a la altura de estos retos y desafíos para las naciones. Y México tiene hoy un desafío mayor que tiene que ver precisamente con procesar judicialmente los casos que en redes se han cometido en el país por décadas. ¿Hasta dónde alcanza la ley para investigar a cuántos y hasta dónde prescriben delitos financieros hasta ciertas fechas? En algún momento, Santiago Nieto, en una conversación con nuestro colega Marcos Martínez Chacón, que por cierto le damos la bienvenida porque se está incorporando ya formalmente como nuestro nuevo coordinador de información de www.noticias.com. Bienvenido, Marcos. Bueno, Marcos Martínez Chacón le hizo una entrevista a Santiago Nieto y en algún momento de la entrevista habló de que había delitos que prescribieron ya. Hablaba de la posibilidad realmente de 10 años para acá. A lo mejor alguno que otro expresidente dice FIU, ¿no? Porque en el hashtag Todo Conecta, pues hay un expresidente muy importante que conecta con todo este grupo, al final de cuentas. Pero quizá no sus capitales, Carmen. Pero a lo mejor sus capitales, Así a lo mejor, es. sí, ese es un tema. Ese es un tema de enorme importancia. Y entonces yo decía que el doctor Buscaglia, gracias, aquí lo tengo ya me lo pasó aquí Oscar Rojas. El doctor Buscaglia decía ayer, ¿verdad?, en su tweet, en su cuenta de Twitter, lo siguiente: ahora sí nos quitamos los guantes de boxeo. Vaya metáfora. no sé cómo entenderlo, pero así lo dice. Ahora sí nos quitamos los guantes de boxeo. Aquí está la oportunidad para que el gobierno federal de López Obrador en México comience, y le pone comience en mayúscula, un maxi proceso judicial, hashtag antimafia, hashtag política al estilo de hashtag Italia en los 90 o de Rumanía hoy. Y le pregunta el doctor Buscaglia en este tuit tan preciso: ¿comenzamos, AMLO? ¿Y tú qué dices, Ana Lilia? Y yo creo que sí, ya comenzamos, y además, ¿no? que ponga la imagen, esto en una foto de Juan Collado. De Juan Collado, el doctor Buscaglia dice que estamos ante la oportunidad de un maxiproceso antimafia y coloca su tuit con la foto de Juan Collado, que es el abogado o uno de los abogados más importantes de este circuito de hombres, una que otra mujer seguramente, pero es un mundo de machines, ¿no? De los poderosos, los intocables y los intocables que formaron parte o han formado parte de un régimen que la gente decidió que se acabe y que estamos en el proceso de que quienes toman este desafío histórico estén a la altura, como esperemos que estemos todos a la altura: sociedad, periodistas, jueces, autoridades, presidente, Congreso, o sea,
toda la serie de elementos que conforman una sociedad y un Estado, debemos estar a la altura del desafío que hoy tiene México. Y este desafío cruza por realmente investigar asuntos que han dañado seriamente al país y con la investigación disminuir de la manera que se pueda este enorme manto de impunidad que ha prevalecido en México históricamente. Y si eso ocurre, como esperamos, entonces sí empezaremos a decir México cambió. Y de devolverle al pueblo lo robado. Y además, que ya está la institución, el instituto, para devolver al pueblo lo robado. Así Oye, pues es que sí, porque si se queda, estoy viendo ahí una imagen de Julio Scherer, por cierto, Julio Scherer es una figura clave también en esta historia, lo estoy viendo ahí en Foro TV, que tenemos aquí una pantalla con monitores y estamos aquí echando de reojo lo que están haciendo otros colegas periodistas en un monitoreo, y bueno, pues está en el aeropuerto de Santa Lucía. Oigan, hagamos el alto, estamos en el enlace, y ya podemos tomar la señal en vivo. Está Julio Scherer hablando en el tema de Santa Lucía. Dejamos correr, en vivo, ahorita mismo. Tiempo atribulado que vivimos. Nuestros mejores hombres, los más lúcidos y sensibles, han hablado y escrito acerca de nuestra identidad como mexicanos, de la geografía que nos une, del pasado que nos remite a un mismo origen, del destino común que nos ata de la mejor manera. Estamos de tal suerte unidos por la naturaleza y la historia que no puede existir entre nosotros una división rigurosa e inamovible acerca de los proyectos prioritarios para el desarrollo de nuestra nación. Así se llamen puertos, aeropuertos o cualquier proyecto de infraestructura. Si la selva, los valles, los ríos, las montañas, las sinuosidades y precipicios de la tierra en común son para todos los mexicanos, también lo son su riqueza y sus compromisos. Apenas agregan esos hombres un dato a nuestra unión real, sin metáforas ni adjetivos. Desde el aire es posible seguir la serpentina que va mostrando hasta donde llega nuestra patria. Pero a pie, en el universo imprevisible de la naturaleza que se renueva todos los días, no hay manera de distinguir dónde acaba nuestro territorio. Nos confundimos como se confunde el agua con el agua, el aire con el aire. Así, en nuestras aveniencias y desavenencias, los mexicanos, al final del camino, todos somos uno mismo. Estamos inmersos ya en una democracia real, no formal. Somos partícipes de una transformación incluyente que busca el desarrollo pleno de la nación en todas sus áreas de oportunidad y el bienestar de cada uno de los mexicanos, sin excepción, aunque exista discrepancia sobre múltiples asuntos. Al final nos vamos a entender. El aeropuerto de Santa Lucía es ahora una realidad. No permitamos que su construcción cause más divisiones. Llegar juntos, solidarios a este día, al de su arranque oficial, representa un triunfo más de nuestro gobierno. El despegue de este proyecto nos encuentra preparados para dar continuidad a la historia hacia el futuro, apoyando con nuestro esfuerzo a suavizar las turbulencias, navegando con precisión hacia cualquier puerto de destino. A su debido tiempo, este aeropuerto producirá grandes beneficios y nos llenará de orgullo y satisfacciones. Hacia esa conquista trabajamos arduamente, resistiendo senderos torcidos que solo beneficiaban a unos cuantos, superando dificultades que parecían insuperables. Y al final, para desagraviarnos, para superar alevosos impedimentos legaloides, se obtuvo la mejor de las victorias en beneficio de la mayoría de la población. Resultaba ofensivo, inaceptable, un puerto aéreo del que
que lo menos que podía decirse es que fuera ostentoso, uno de los más costosos del mundo, pagado con el dinero de un país empobrecido hasta la miseria extrema para muchos compatriotas, indefensos ante tamaño abuso e imposición. No tendremos el aeropuerto más caro del mundo, el más lujoso y avanzado. En cambio, tendremos uno complementario, austero, decoroso, funcional, seguro, digno y moderno. Las dos pistas que se construirán van a tener uso preferente para aviones de mayor dimensión de pasajeros con rutas fuera de México y de carga, según lo planeado. Primero México y después el resto del mundo quedarán interconectados mediante el vuelo de cientos de aeronaves con cientos de banderas distintas. Estaremos tan estrechamente unidos a otros países que parecerán vecinos de todos ellos. Lo que significa Santa Lucía en cuanto a empleos directos e indirectos para miles de personas es impresionante. Frente al reto de crecer mediante alianzas que van desde el transporte aéreo regional a internacional, tenemos la necesidad de cambiar actitudes, políticas y programas. El progreso tanto del aeropuerto como del área circundante se impondrá por las presiones propias de la época como de los costos, la imperiosa necesidad de preservar el medio ambiente y la disminución de aglomeraciones excesivas tanto de aire como de tierra. Es por eso que resulta indispensable para prepararnos para afrontar las nuevas circunstancias y los nuevos retos con bases sólidas en los rubros financiero, operativo y comercial. Por esto, aterrizando en la ruta del progreso, seamos optimistas sobre el mañana, por difíciles que sean los retos que se nos presenten. El Estado de Derecho exige un gobierno que resguarde a sus ciudadanos en la vida cotidiana, no solo en cuanto a las leyes se refiere, sino a nuestros derechos fundamentales como son la vida, la propiedad y la libertad. Del mismo modo, demanda que se sancione a quienes la violen. Un Estado de Derecho implica también impartir justicia, es decir, dar a cada quien lo suyo, dar libertades e igualdades. Cuando un gobierno salvaguarda los derechos de unos cuantos y permite la violación de sus leyes a otros en función de su posición social, ideológica, grupo político o religioso, sexo o preferencias, se anula el Estado de Derecho. Y eso se acabó. Se gobierna al dar primacía a la ley y no al capricho de algunos, por poderosos que se sientan. Aquí, hoy, ya todos somos iguales. En el pasado encontramos la razón de la conducta de los hombres, la causa de sus aciertos y sus desviaciones. En el presente, tratemos de corregir los errores y profundizar en los aciertos. En el pasado, hallamos también la fuente del amor y la unión de los hombres. En el presente, la revelación de esa comprensión superior, pero solo el futuro nos permite preservar en la consolidación de los mejores valores, que no son otros que los de la solidaridad y de la equidad, base de la justicia y la igualdad, a su vez, fundamentos de la plenitud humana. Miremos Julio Scherer, el consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, en este discurso en donde se está dando paso a las obras del nuevo Aeropuerto Internacional Santa Lucía. Es este discurso con este contenido y esta ceremonia que se está realizando, pues una vez que el Poder Judicial da luz verde al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa revocó ya la última suspensión definitiva que impedía el inicio de las obras en Santa Lucía. El discurso principal ha corrido a cargo de Julio Scherer, el abogado, hoy consejero del presidente de México.
Sigue la ceremonia y estaremos al pendiente de lo que el secretario de la Defensa Nacional diga precisamente en estos momentos. Y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, General Luis Crescencio Sandoval González. Lo están presentando, es quien está conduciendo la ceremonia, el militar que está conduciendo la ceremonia, pero ya escuchamos el discurso de Julio Scherer el día de hoy en este marco de cosas. Ana Lilia, gracias por estar en esta mesa esta mañana. Estaremos en la parte final del programa con otros temas importantes, tenemos otros asuntos importantes, pero creo que este evento en Santa Lucía pues se conecta con lo que estábamos aquí conversando sobre una circunstancia en donde estamos viendo la complejidad que tiene el propio ejercicio de gobierno de un gobierno como el de López Obrador, que en este caso ha sorteado infinidad de recursos de amparo para impedir que esta obra se realice, y eso forma parte de esta nueva realidad en México. Y forma parte de todos los retos a vencer. Yo cerraría con esto que comenta Edgardo Buscaglia, la posibilidad de un maxiproceso. Me parece que están a la mesa todos los elementos que podrían hacer posible esto, porque solo llegando a fondo en las investigaciones de corrupción se puede decir que se puede mirar hacia adelante, sobre todo en materia de que ya no se repite este tipo de circunstancias y que al final se vea la aplicación de la ley, de la justicia, y yo insisto, que se le devuelva al pueblo lo robado. Ni más ni menos, en eso estamos totalmente de acuerdo, en todo estamos de acuerdo. Ana Lilia, he estado siguiendo contigo, hemos seguido juntas esta transmisión donde hemos abarcado ampliamente el asunto de la salida de Romero Champs, sus implicaciones políticas, sociales, sindicales y de todo tipo, y como un elemento clave de esto que apunta a un proceso judicial de este calibre y de estas dimensiones que México no solo requiere, necesita y tiene derecho. Y merece. Bueno, pues Ana Lilia, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Vamos a hacer una pausa y después de la misma le adelanto que tenemos esta mañana la presencia en este estudio de quien fuera canciller de Ecuador. Hoy Ecuador está atravesando una situación crítica, una escalada violenta muy fuerte de reacción a un paquetazo económico que impulsó el presidente Lenín Moreno de la mano del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién lo dijera, Ana Lilia? Llamarte Lenin y lanzarte a los brazos del Fondo Monetario Internacional. ¡Qué fuerte! Sí, así es. Ecuador vive una circunstancia bastante compleja. Lo que vimos el fin de semana, las manifestaciones, después estas nuevas disposiciones que no pudieron asumirse ante la presión de la sociedad, pues hay bastante que discutir, que analizar en torno a este tema, Carmen. Sin la menor duda. Estaremos conversando con Ricardo Patiño, quien fuera canciller del gobierno de Rafael Correa, que se encuentra en México asilado. Es una figura diplomática muy importante y en un contexto como este es muy importante hablar del asunto con él mismo. Ya está aquí y hablaremos en un momento más. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de